Un placer daros la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Futuro del Trabajo, un podcast desde el que observamos los cambios que está experimentando el mundo del trabajo y más en particular el ámbito de la gestión de personas en las organizaciones. Hoy en los micrófonos estamos Rafa Díaz. Hola Rafa, ¿qué tal? Buenos días. Hola Santi, buenos días. Y un servidor, Santi García. Hoy vamos a dedicar este episodio a un tema que está ganando protagonismo en este campo de la gestión de personas en las organizaciones, como es el propósito corporativo, ¿no? Y para ello tenemos como invitado en esta entrevista a Álvaro Lleó. Álvaro es profesor de la Universidad de Navarra, entre otras cosas pues es director del máster en dirección de personas en las organizaciones, donde tengo el gusto de dar clase. Y además, y este es el motivo por el que tenemos a Álvaro hoy con nosotros, pues es el investigador principal de una iniciativa que están llevando en la Universidad de Navarra, que es el Purpose Strength Project, que según leemos en su web, pues es un observatorio de datos sobre la implantación del propósito corporativo. Buenos días, Álvaro. Pues lo primero de todo, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Santi, y buenos días, Rafa, y muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Pues un placer. Oye, pues si te parece, podemos empezar por el principio, ¿no? Yo creo que muchos de nuestros oyentes pues están familiarizados con este concepto, ¿no?, del propósito corporativo, pero sí que tal vez podríamos empezar definiéndolo o al menos entender cómo lo entendéis vosotros, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de propósito corporativo? Muy bien. Bueno, pues este reto no es fácil, ¿no? Porque se habla mucho del propósito, efectivamente, ¿no? Y lo que es llamativo es que cuando a la gente le preguntas, bueno, ¿y para ti esto del propósito qué es? ¿No? Bueno, pues la gente te empieza a hablar de la misión, la gente te empieza a hablar de el por qué hacemos las cosas, la gente te empieza a hablar de los valores, la gente te empieza a hablar de la importancia de comprometer a la gente te habla de la ilusión. Claro, son términos que están relacionados, pero no son exactamente iguales. Y la primera realidad es que el propósito es un término complejo. Un término complejo quiere decir que es un término que está compuesto por distintos elementos o dimensiones. Entonces, claro, si queremos entender lo que es el propósito y sobre todo cuál es el gran potencial que tiene el propósito, pues lo que tenemos que hacer es identificar las dimensiones. A nosotros nos gusta mucho el número 3. Intentamos sintetizar siempre en 3 puntos, ¿no? Parece que 2 es un poco simplón y 4 empieza a ser un poquito complicado. Entonces, nosotros identificamos ya hace unos años 3 dimensiones que definen el propósito. La primera dimensión es la identidad. El propósito se tiene que definir sobre la identidad de una organización. ¿Cuándo nació? ¿Cuáles fueron las motivaciones de los fundadores? ¿Cuáles son los hitos que hemos recorrido en nuestro camino? ¿Qué historia? ¿Cuál es nuestra historia? Y el propósito, una vez tenemos claro cuál es nuestra identidad, pues facilita que el propósito sea singular, porque lo que no puede ser es que tengamos un propósito que sirva para 100 organizaciones distintas, ¿no? El propósito tiene que ser singular. La segunda dimensión es sentido. Y cuando hablamos de sentido, nos referimos a cuáles son los valores que para nosotros tienen sentido y sobre los que queremos construir nuestro proyecto empresarial. Claro, como decía antes, identidad y sentido, cuando uno tiene claro cuál es su identidad y cuáles son los valores sobre los que quieras sentar tu proyecto empresarial, entonces es mucho más fácil que el propósito sea singular. Es tu propósito, porque tú tienes una identidad y son tus valores, ¿no? Claro. Y la tercera pata o la tercera dimensión es la misión. La misión es cómo operativizamos el propósito. O sea, cuál es la contribución concreta que queremos hacer a los distintos stakeholders con los que nos relacionamos. Claro, cuando estas 3 dimensiones, identidad, sentido y misión, me parece que ayudan a entender el gran potencial que tiene el propósito, que es la capacidad de generar fuertes vínculos.
Porque cuando tú y yo compartimos un propósito, tú y yo estamos compartiendo parte de nuestra identidad, Claro. tú y yo compartimos unos valores que para nosotros tienen sentido y tú y yo compartimos una misión. Y eso vincula mucho más que pues, unos objetivos, una meta, un proyecto. Entonces, el propósito se sintetiza en una frase, en la declaración del propósito, que suele ser una frase ilusionante, ¿no? Chula, que es fácilmente comunicable, pero creo que lo importante no es la frase en sí, lo importante es lo que hay detrás de la frase, ¿no? Y cómo realmente ese eslogan nos ayuda a ser conscientes o a volver a ser conscientes de cuál es nuestra identidad, quiénes somos, qué es lo que para nosotros tiene sentido y cuál es la contribución concreta que entre todos vamos a sacar adelante. Oye, Álvaro, ¿y por qué? Porque una cosa que estamos viendo, ¿no? Nosotros que estamos pues, en contacto, bastante en contacto con empresas y, bueno, pues también procesamos pues, todo tipo de contenidos relacionados con este mundo, notamos que pues, últimamente se habla mucho de propósito, ¿no? Probablemente se habla cada vez más de propósito. ¿Por qué sucede esto, ¿no? ¿A qué achacas tú esto? ¿Es una moda o hay algo más? A ver, yo creo que es una moda, creo que es una realidad. Es una moda lo que yo defiendo, o lo que nosotros, lógicamente, llevamos 7 años investigando en esto, ¿no? Pues pensamos que esto es algo más que una moda, pero efectivamente el propósito es un hot topic, ¿no? A ver, yo creo que, si os acordáis, hay 3 hitos, ¿no? En el año antes de la pandemia, pues que no nos dejaron indiferentes, ¿no? La carta de Larry Fink, que si no me equivoco fue del 25 de enero del 19, si no me equivoco, ¿no? Donde ya pues empezaba a hablar del tema del propósito. Claro, es Larry Fink, ¿no? No somos, bueno, iba a decir no somos tú y yo, Sí, sí. no soy yo, quiero decir, ¿no? Que es Larry Fink, ¿no? El CEO de BlackRock, ¿no? Luego, Claro, unos meses más tarde, la declaración de la Business Roundtable y luego, unos meses más tarde, el foro de Davos, ¿no? Claro, fueron 3 pelotazos, por así decirlo, que no dejan indiferente al mundo claro. empresarial, ¿no? Y esto realmente hace que el propósito esté encima del candelero, ¿no? Y se ha convertido en un hot topic, ¿no? Dices, bueno, pero ¿esto realmente es una moda pasajera o tiene algo más? Bueno, yo creo que mira, hay un profesor del IESE, se llama John Armando, está en Ujú. Nueva York, en el campus de IESE de Nueva York. El año pasado publicó un artículo que me parece súper interesante y intenta poner un poco de orden, ¿no? En todo lo que se está diciendo Ujú. sobre el tema del propósito. Y él habla de que del propósito hay como 2 enfoques, ¿no? Inside out y outside in, ¿no? Y estos 2 enfoques están originados por necesidades reales y retos reales que hoy tienen las organizaciones. ¿Qué significa esto de inside out? Bueno, las organizaciones ahora mismo hablamos mucho de los retos de cómo atraemos talento, cómo fidelizamos talento, que creo que es más difícil que atraerlo, cómo potenciamos el compromiso de la gente, cómo creamos una cultura fuerte que genere vínculos. Claro, precisamente tener un propósito claro nos ayuda a hacer frente a estos retos, ¿no? El propósito te ayuda a atraer talento porque ¿por qué vas a trabajar en esta organización? ¿Solamente por las condiciones laborales? Evidentemente que eso influye, pero no, es que en esta organización tenemos un claro propósito y un claro sentido del propósito y eso atrae, ¿no? Cuando uno comparte el propósito es mucho más fácil que se Claro. vincule. Y cuando una organización intenta que este propósito realmente impregne el día a día, pues se va creando una fuerte cultura de propósito, bueno, pues que genera fuertes vínculos. Con lo cual, el propósito nos ayuda a hacer frente a estos retos. Claro, esto ya no simplemente es una moda, creo que esto es algo que sí que viene para quedarse. Y la perspectiva outside in, de fuera a adentro. Claro, dices, hablamos mucho de cómo está aumentando la sensibilidad social hacia el tema de el impacto social y medioambiental de la actividad empresarial. Hablamos de la importancia de ganarse un reconocimiento social. Hablamos de la importancia de la reputación y el reconocimiento. Claro, precisamente el propósito, ¿no? Cuando la sociedad ve que hay organizaciones que tienen un propósito claro, pues es mucho más fácil, ¿no? Que poder gestionar todos estos retos. Con lo cual es verdad que el propósito es un hot topic y es una moda, pero yo creo que es una moda que viene para quedarse porque el propósito es una palanca que tiene un gran potencial para poder hacer frente a estos retos de los que acabamos de hablar.
Y Álvaro, cuéntanos un poco en qué consiste el Purpose Strength Project, este que estáis trabajando y qué os motivó a arrancar este proyecto. Vale, pues mira, este proyecto lo empezamos hace unos años y lo empezamos en la Universidad de Navarra y en concreto lo empezamos pues dos centros de la Universidad de Navarra, ¿no? En principio la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que es donde yo trabajo, y el IES, ¿no? Este proyecto pues lo inicié con Nuria Chinchilla, profesora del IES, que yo siempre digo que es pues para mí es como una madrina académica, ¿no? Porque a mí me ha hecho muchas cosas. Yo la verdad es que le debo muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas que le debo a Nuria fue pues cómo me presentó pues toda la teoría de Juan Antonio Pérez López, ¿no? Uno de los primeros Mm, fundadores del IES y el padre, uno de los padres de dirección de personas. Y claro, todo el planteamiento de Pérez López estaba focalizado en el largo plazo, ¿no? O sea, fases de generar organizaciones que piensen en el largo plazo. Y eso significa pues tener un planteamiento humanista, de verdad, ¿no? mm, Claro, el largo plazo implica el corto plazo, con lo cual está claro que las organizaciones tienen que ser eficaces y tienen que generar beneficios, ¿no? Sin corto plazo no hay largo plazo. Pero claro, la generación de beneficios no es suficiente para el largo plazo, ¿no? Entonces, él hablaba de un término que es muy interesante, que es el término unidad, ujú, ¿no? Cómo realmente conseguimos generar unidad y que la gente realmente se vincule con el proyecto empresarial y entre ellas. Claro, con esta idea de fondo, ¿no? de generar organizaciones eficaces en el largo plazo, potenciar la eficacia y la unidad y generar un planteamiento humanista del management, es como lanzamos el Purpose Strength Project. Y pensamos que el propósito es una palanca que nos permite generar esto. Claro, entonces esta era un poco la motivación inicial, ¿no? Luego, ¿cómo lo hemos enfocado? Pues lo hemos enfocado, pues teníamos pues dos líneas de trabajo también muy claras, ¿no? La primera es focalizarnos en la implantación del propósito. O sea, es verdad, no queríamos únicamente quedarnos en el debate de por qué el propósito es importante, sino mm, esto realmente cómo se activa, cómo se despliega y cómo se implanta las organizaciones. Y eso es lo que queríamos estudiar, ¿no? Y el segundo aspecto es tener datos, ¿no? claro. Nosotros desde el principio desarrollamos una herramienta para poder medir y diagnosticar hasta qué punto el propósito estaba implantado y hemos estudiado varias empresas, a día de hoy más de 80, de 12 países distintos y tenemos datos pues, de varios miles de colaboradores y directivos, ¿no? Y lo que estamos haciendo es crear un observatorio longitudinal a lo largo del tiempo. Claro. Y esto nos permite, pues tener datos y entender los efectos del propósito y, sobre todo, bajo qué condiciones el propósito se implanta de un modo más eficaz. Y esta es la línea que estamos siguiendo, ¿no? Este es el principal pilar. Luego este pilar, pues lo hemos complementado con otros dos, ¿no? El primero es, pues, estudiar todo lo que se publica sobre el propósito corporativo y nosotros mensualmente Claro. hacemos un informe donde ponemos, Mm, lo que a nosotros nos parece las principales novedades mm, de ese mes, tanto a nivel académico como a nivel profesional, ¿vale? claro. Y luego, por otro lado, pues hace 2 años creamos o iniciamos una comunidad de empresas con la Confederación Empresarial Navarra y a día de hoy tenemos pues 30 empresas, distintos sectores, distintos tamaños, distintas realidades, pero todas ellas interesadas por esto del propósito, ¿no? Y lo que hemos Mm, hecho es pues crear una comunidad, hemos trabajado para crear este clima de confianza y que la gente, pues poco a poco vaya compartiendo, pues experiencias de éxito y experiencias de cosas que no han ido tan bien, ¿no? En fin, inquietudes, mm, miedos, ¿no? Ilusiones, claro. ejemplos concretos, ¿no? Y vamos a esta línea, ¿no? Con lo cual, combinando teoría con datos, con cercanía a las empresas, pues creamos un ecosistema que nos permite generar investigación para generar, pues ciencia rigurosa sobre cómo realmente implantar el propósito en las organizaciones. Y una pregunta, Álvaro, que para mí me surge ahora al escucharte es,
También, pues bueno, como sabemos, nuestro podcast lo escuchan muchas personas muy distintas, pero también un colectivo importante de gestión de personas. ¿Quién está liderando la conversación? ¿Con quién áreas de las organizaciones vosotros habláis a la hora de plantearle este proyecto para que se sumen a la iniciativa? ¿Quién está liderando el propósito o quién está interviniendo en la implantación del propósito en las organizaciones? Pues mira, Rafa, esto ha sido también un aprendizaje que hemos hecho en estos tiempos, ¿no? Pues mira, al principio, pues la gente con la que hablábamos eran los departamentos de comunicación, ¿no? Porque, ¿no? Todo el tema de, ¿no? Pues esto que hablábamos antes es verdad que es un término de moda, ¿no? La comunicación es muy importante, ¿no? La importancia de, ¿no? Claro. Reputación, ta, ta, ta. Luego, claro, nos dimos cuenta que la comunicación es muy importante, pero no es suficiente. Y entonces empezamos a hablar con los departamentos de personas, recursos humanos, capital humano, factor humano, como se llame, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Pues el tema del liderazgo es muy importante, ¿no? El tema de la atracción de talento, el tema de la promoción, ¿no? El tema de las distintas políticas. Pero luego llevamos unos años donde nos hemos dado cuenta que aquí es fundamental ir a la dirección general. Porque esto del propósito, para que realmente se implante, hay que tocar muchas palancas. Claro. Hay que tocar la estrategia, ¿no? Hay que tocar el liderazgo, hay que tocar las políticas de recursos humanos, ¿no? Hay que tocar la comunicación. Claro, esto, quien tiene capacidad de decisión sobre todas estas palancas, pues es la dirección general, ¿no? Y nosotros, cuando constituimos la comunidad, bueno, pues una condición que le ponemos a las empresas es que tiene que venir el director general, Claro. ¿no? Sabemos que su tiempo es limitado, por eso intentamos hacer espacios que agreguen mucho valor, pero necesitamos que para que esto sea serio tiene que venir el director general, ¿no? O alguien de la dirección general, pero en fin, alguien que tenga capacidad de decisión para tocar las distintas palancas a tener en cuenta a la hora de implantar el propósito. Perfecto. Una cosa, Álvaro, por lo que hemos investigado, pues también hemos visto, ¿no?, que dentro de este proyecto habéis desarrollado diferentes herramientas, ¿no? ¿Nos podrías contar un poco, ¿no?, cuáles son estas herramientas que habéis desarrollado y cómo pueden ayudar a las empresas? Sí, pues mira, antes de contarte las herramientas, Santi, a ver, Sí, nosotros al principio también, antes hablaba de las motivaciones iniciales, ¿no? Nosotros otra cosa que nos motiva es, bueno, pues que lo que hagamos no solamente se quede en papers académicos, claro. que son importantes, ¿eh? El trabajo, los académicos tenemos, y no hay que desprestigiar los papers académicos, ¿eh? Los papers académicos, en fin, te ayudan a generar ciencia y eso creo que es muy importante, pero que no solamente se quede en las bibliotecas de las universidades, ¿no? Sino, oye, cómo realmente esto lo llevamos a día de las empresas, ¿no? Intentamos que nuestra investigación sea una investigación aplicada. Trabajamos con empresas para las empresas, ¿no? Y en nuestro equipo de trabajo tenemos académicos y tenemos profesionales también. Nos ayudan a tener una visión mucho más completa, ¿no? Entonces, como decía, pues hemos desarrollado 4 herramientas. La primera herramienta es un framework, ¿no? Donde conceptualizamos lo que es el propósito, que es lo que os he dicho antes, ¿no? A las tres Identidad, patas sentido y estas de las misión. que has hablado, sí. Y donde también conceptualizamos qué es la implantación del propósito. Pero claro, ¿qué es la implantación del propósito? Pues tampoco es evidente, ¿no? ¿Qué significa implantar el propósito? ¿No? Entonces, nuestro enfoque de la implantación del propósito es hasta qué punto este propósito es compartido por la gente. Esto es lo que nosotros hablamos de implantación del propósito, ¿no? Entonces, nosotros conceptualizamos la implantación del propósito también con 3 palancas. Nos gusta el 3, ¿no? Pues con 3 elementos, ¿no? En primer lugar, hasta qué punto la gente lo conoce y es capaz de explicarlo con sus propias palabras, ¿no? En segundo lugar, hasta qué punto este propósito la gente lo tiene interiorizado. Y la gente lo tendrá interiorizado cuando este propósito conecta con alguno de sus valores personales. Y en tercer lugar, hasta qué punto la gente contribuye al desarrollo del propósito con lo que tiene que hacer en el diario, ¿no? Claro, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Perdonad que hable de la universidad porque es lo que yo más me Está conozco, bien. ¿no? Pero
claro, para un profesor es como muy evidente, ¿no? Cómo contribuye al propósito de la universidad, ¿no? Porque el profesor da clases, tiene mucha interacción con los alumnos, también genera investigación. Pero claro, para alguien que está quizá en servicios como biblioteca, ¿no? Como pues, en cafetería, como en servicio de limpiezas, pues quizá no es tan evidente, ¿no? Cómo contribuye con lo que tiene que hacer en su día a día a desarrollar el propósito. Entonces, es importante que este aspecto se trabaje. Y esto es lo que aclaramos en la primera herramienta, ¿no? ¿Qué es el propósito? ¿Qué es la implantación del propósito? La segunda herramienta, lo que vimos es, oye, una vez tenemos claro qué es implantar el propósito, conocimiento, interpretación y contribución, identificamos distintas variables claves a tener en cuenta a la hora de implantar este propósito. Cuáles son los outputs que se generan y cuáles son las variables que lo anteceden. Este modelo lo hemos complementado con instrumentos de medida, de tal manera que no solamente tenemos un modelo descriptivo, sino que también tenemos una herramienta de diagnóstico. Y esta es la que hemos aplicado en más de 80 empresas distintas. Este es el index, ¿no? El Purpose Strength Index. El index es la tercera herramienta, ¿no? La tercera herramienta es, y esto es lo que os decía antes, ¿no? Esta interacción y este contacto directo con empresas. Claro, las empresas nos decían, Álvaro, ¿y no podríais desarrollar un índice para poder saber de 0 a 10 hasta qué punto tenemos implantado el propósito? Entonces, claro, nuestro reto es desarrollar este index, pero de manera rigurosa, no claro. Hacerlo, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos, en la tercera herramienta precisamente es de 0 a 10, cómo tienes implantado el propósito en función del grado de conocimiento, interiorización y contribución. Y la cuarta herramienta es un modelo de madurez. Nosotros hemos trabajado con 4 palancas principales, que es la que os decía antes: estrategia, liderazgo, comunicación y sistemas de gestión. Y lo que hicimos fue, que esto es el resultado de la primera tesis doctoral que se hizo en el proyecto, fue identificar acciones concretas para ir desplegando estas 4 palancas e ir pasando de un nivel más inmaduro a un nivel más maduro en la implantación del propósito correcto. Perfecto. Oye, y en cuanto a hallazgos, ¿cuáles dirías que han sido los más relevantes hasta este momento, en el tiempo que lleváis con el proyecto en marcha? Pues mira, para mí el principal resultado de investigación es la importancia de la consistencia. Y me voy a explicar. Cuando que el propósito esté implantado de manera consistente, quiere decir que hemos trabajado los 3 aspectos de la implantación del propósito: conocimiento, interiorización y contribución, de manera equilibrada. O sea, tú puedes encontrar organizaciones que tienen un gran conocimiento del propósito, pero que la gente no contribuye a su desarrollo, ¿vale? O organizaciones donde la gente lo tiene interiorizado, pero no contribuye a su desarrollo. Entonces, cuando el propósito está implantado de manera consistente, quiere decir que se han trabajado los tres elementos de la implantación del propósito de manera equilibrada. Y cuando se ha trabajado de manera equilibrada, entonces el impacto que ese propósito tiene en compromiso de la gente, colaboración, unidad, se multiplica. Es más del doble. ¿No? Con lo cual, claro, esto nos lleva a 2 cosas. Una, a la hora de medir, y esto es lo que mide el index mide la intensidad y el equilibrio, ¿no? Vale. Entonces, el index es un índice que te permite medir la implantación eficaz del propósito, porque mide estos 2 aspectos. Y la segunda cosa es, claro, a la hora de intervenir, lo que es importante es intervenir al mismo tiempo en los 3 procesos, ¿no? En el conocimiento, en la interiorización y en la contribución. Por eso no es suficiente con que solamente se trabaje desde los departamentos de comunicación, porque con el departamento de comunicación puedes trabajar el conocimiento, pero no la contribución o no la interiorización. Entonces, tienes que trabajar de manera holística. Por eso es importante trabajar con las 4 palancas y por eso trabajamos con la dirección general de las compañías. Oye, ¿y cómo están las empresas españolas, o al menos las empresas de vuestra comunidad, en esto del propósito? ¿Cómo están muy avanzadas? ¿Están empezando? Bueno, pues yo creo que hay de todo, ¿no? Yo creo que esto es como la vida, hay de todo. A ver, lo primero que me gustaría decir es que
yo creo que esto del propósito pues es un proceso de mejora continua que no tiene fin, ¿no? O sea, esto es como la excelencia, ¿no? Dices, oye, si ahora mismo uno dijera, oiga, pues después de mucho esfuerzo les tengo que anunciar que acabo de llegar a la cima de la excelencia. Probablemente lo que pensaríamos es que este tipo es un cretino, ¿no? Pues entonces, ¿no? Lo importante es el camino y seguir, ¿no? Entonces, pues tenemos de todo, ¿no? Tenemos de todo, tenemos empresas que están haciendo cosas, tenemos empresas, bueno, pues que hacen lo que pueden, tenemos empresas pues que están interesadas pero tienen miedo o no hay dificultades, no se acaban de lanzar, ¿no? Pero bueno, esto hay de todo y ves ejemplos pues de empresas muy interesantes, ¿no? Pues por ejemplo, ¿no? Empresas que son públicas, ¿no? Porque pues, las hemos llevado a distintos foros y ellos lo han contado, ¿no? Lo cual no estoy desvelando ningún secreto de oficio. DKV, por ejemplo, ¿no? DKV. Nosotros estuvimos trabajando con DKV, medimos a DKV. Claro, DKV, el recorrido que ha transitado era precisamente este de outside in, ¿no? Nosotros trabajamos con Silvia Guilló, la directora de negocio responsable, ¿no? Como, bueno, pues están trabajando, ¿no? Pues todo el tema, pues de fuera adentro, ¿no? El tema de, oye, la importancia de escuchar a los stakeholders, negocio responsable, ¿no? Cómo lo medimos, el impacto. Claro, el reto que tenía que tenía y que, bueno, que están trabajando en ello es cómo realmente esto del propósito generamos una cultura de propósito. Entonces, este es el reto. Lo tienen muy trabajado y tienen cosas, la verdad es que muy chulas. Bueno, pero ahí es donde están trabajando, ¿no? Ahora hacia adentro, ¿no? Hacia el stakeholder interno, hacia el empleado, ¿no? Otra empresa con la que estamos trabajando, ¿no? Que además tenemos una cátedra de la universidad, es ISS, ¿no? ISS, empresa de servicios, ¿no? Claro, ISS están desarrollando, llevan ya unos años desarrollando unos talleres para hacer ver, bueno, a los empleados de primera línea, que además ellos dicen que son, me parece muy interesantes, son los grandes protagonistas en el desarrollo de negocio. El staff trabaja para ellos y tiene que trabajar para ellos, y ellos, esto es lo que ellos dicen, pues cómo están trabajando para que la gente gane conciencia del impacto que tiene su trabajo. O sea, no simplemente la gente del servicio de limpieza, no simplemente limpias ventanas o friegas suelos, ¿no? O limpias mesas, sino que estás contribuyendo a que su cliente pueda hacer mejor su trabajo porque se encuentra en un entorno de trabajo más agradable. Claro, cuando a la gente le haces ganar en conciencia del impacto que tiene su trabajo, la gente se crece, ¿no? Y empieza a decir, ostras, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos esto otro? O sea, que empiezan a ser unos generadores de ideas y de iniciativas, ¿no? Que aportan, pues mucho valor al cliente, ¿no? Porque es un sistema de mejora continua, pero espectacular. Otra empresa con la que estamos trabajando, Mi Banco, es un banco peruano, ¿no? Claro, súper interesante cómo Mi Banco realmente esto de propósito, bueno, lo lleva al día a día de la toma de decisiones, ¿no? Y realmente es una cosa que está muy metido dentro de la cultura de Mi Banco, es el triple check. Cualquier decisión tiene que pasar 3 filtros. Esto es bueno para el cliente, esto es bueno para la empresa, esto es bueno para nuestros colaboradores. Y si no pasa estos 3 filtros, es que todavía lo puedes pensar mejor, ¿no? Es una manera muy sencilla, pero muy práctica de decir, oye, cómo realmente esto del propósito lo incorporamos en la toma de decisiones y lo llevamos al día a día de nuestro trabajo. No, la verdad es que son ejemplos súper inspiradores, pero además son muy variados. Yo tenía otra pregunta, ¿no? Esto, digamos que son casos de empresas que lo están haciendo muy bien, ¿no? Que son empresas avanzadas en esto del propósito corporativo. Si te preguntáramos ahora por cuáles son los principales obstáculos, ¿no? ¿Qué es lo que les cuesta más a las empresas hacer para avanzar en esto del propósito corporativo? ¿Cuáles son los factores que habéis identificado como los principales obstáculos, ¿no? para conseguir un propósito corporativo bien implantado en las organizaciones? Sí,
o lo que os dicen a vosotros que les frena, ¿no? A avanzar, claro. ¿no? A Sí, esas sí. empresas con las que estáis trabajando. Pues mira, yo, em, si tuviera que decir algo, me parece que el principal obstáculo es el miedo, ¿no? La gente tiene miedo un poco, ¿no? Es decir, el miedo ante lo desconocido, la gente es consciente de que, hombre, antes te decía, ¿no? Esto de la implantación del propósito, hay que tocar muchas palancas, ¿no? Claro, dices, ¿no? Es complejo. Ostras, ¿no? Es Sí, complejo, ¿no? Es complejo, esto es fuerte, ¿no? Entonces, hay que, ¿no? Pues tienes miedo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues, claro, a mí, cuando la gente me pregunta, ¿no? Oye, ¿y de los resultados que tenéis, en qué sectores se ha implantado más el propósito? ¿En qué culturas? ¿En qué tipo de empresas, grandes o pequeñas, familiares, no familiares, cotizadas o no cotizadas? Mira, nosotros en estos años de trabajo, en estos 7 años de trabajo, lo que a mí me parece que es determinante es el liderazgo de quien hace cabeza. Eso es lo que es determinante, ¿no? Esto es lo que hemos visto que es determinante. Oye, realmente es una persona que, oye, que es capaz de enfrentarse a estos miedos, ¿no? Enfrentarse a estos retos y tirar adelante con determinación, ¿no? Y podrá hacer más o menos en función de las capacidades que tenga, ¿no? Pero para mí esto es lo que es determinante y esto es lo que hemos visto, ¿no? Oye, realmente tú te lo crees o no te lo crees, inviertes o no inviertes, ¿no? Porque claro, si no, pues es verdad que no es fácil y es verdad que es un reto, ¿eh? O sea, yo creo que o sea, o sea, no podemos caer en planteamientos utópicos, ¿no? Y una de las cosas que desde el principio y que te dice, ¿no? En la comunidad, oiga, esto del propósito, no solo, no, o sea, también nos tiene que ayudar a ganar dinero. Claro. O sea, y creo que un reto es cómo conectamos propósito con modelo de negocio. O sea, cómo realmente hay una conexión entre cómo ganamos dinero a través de nuestro propósito. Porque si no, si el propósito no está conectado con el modelo de negocio, entonces tenemos planteamientos utópicos. Algo que está muy bien, ¿no? Pero que no conecta con el día a día. No, pero es interesante que está, o sea, es para ganar dinero, pero no solo, o sea, Totalmente. es para Es más para cosas ganar porque, dinero, pero no solo. Es lo que claro, decíamos antes, ¿no? O sea, el largo plazo implica el corto plazo. En corto plazo no hay largo plazo, ¿no? Y ganar dinero es condición necesaria para sobrevivir al corto plazo, ¿no? Entonces, pero es más, como tú decías, ¿no? Allí es donde hablamos del tema del compromiso, del tema de la unidad. claro, ¿no? o sea, que quizás una dimensión que, por ejemplo, muchas empresas, pues que por aquello del greenwashing, ¿no? Pues definen grandes propósitos, pero luego se les acaba viendo el plumero, ¿no? Porque les faltan esas otras patas que son esenciales. No, y sobre todo la consistencia, ¿no? Yo creo que lo más difícil es ser consistente, o sea, no formular un propósito, sino que toda la organización, un poco lo que tú decías, ¿no, Álvaro? Que toda la organización sea consistente y cuando haya que tomar una decisión difícil, pero que esté justificada por el propósito, pues se tome, ¿no? Y no se hagan otras cosas para maquillar, ¿no? Un poco conectando con lo que decía Santi. Mira, nosotros una cosa que solemos decir es que creo que el reto no es ser una empresa con propósito. Porque si ser una empresa con propósito consiste en definir un propósito y subirlo a tu página web y hacer un vídeo de comunicación, pues no. Eso Creo muy que el fácil. reto está en ser una empresa que se esfuerza por vivir su propósito. Este es el reto. Claro. ¿no? Y cuando hablamos de implantación del propósito, pues es esto. ¿no? Oye, cómo realmente se vive el propósito, este propósito realmente influye en el día a día y cómo tenemos, bueno, la conciencia clara de que haya mayor sentido de propósito en la actividad diaria de una organización. ¿no? Por eso creo que esto es un camino que no tiene fin, ¿no? Es un sistema de mejora continua que tiene que estar continuamente, ¿no? Pues viendo esto cómo lo podemos hacer mejor. Pero teniendo pues teniendo una meta y un sentido claro, ¿no? Y creo que este es el camino, ¿no? Es ir en esta dirección. Sí, por lo menos. Sí. Ay, perdona, Sandy. Y por lo menos lo que vosotros dais es unas herramientas para quien quiere trabajar en esto, ¿no? O sea, quien quiere trabajar con esto, que sepa que ya hay unas herramientas con las que puedes empezar a moverte para trabajar desde esta perspectiva de propósito, ¿verdad? Esto es, sí, además herramientas que son rigurosas. Claro. Exacto. Sí. Eso, Álvaro, para nosotros y nuestros oyentes también que nos conocen, saben que es un valor importante, ¿no? Porque sabemos que en el mercado hay de todo, ¿no?
Sí. Oye, Perdona, Santi. Álvaro, no, y una pregunta, porque me imagino que ahora estarán escuchándonos personas de empresas. Hombre, pues qué cosas más interesantes nos está contando Álvaro. Si una de estas empresas tuviera interés, ¿no?, en participar en vuestro proyecto, ¿cómo podría ponerse en contacto con vosotros? Bueno, pues yo creo que lo más sencillo es a través de la página web, ¿no? Si uno busca rápidamente en internet Purpose Student Project, Universidad de Navarra, ¿no? O Purpose Student Project, pues dará con nosotros y ahí nos tiene, respondemos rápido. O si quiere contactarme directamente a mí, Álvaro Lleo, Universidad de Navarra, pues ahí también, ¿no?, tendré mis datos. Y claro, nosotros, pues súper en que cada vez, pues podamos trabajar con más empresas, porque esto querrá decir que podremos generar, pues mejor ciencia, ¿no? Que al final a nosotros es lo que nos mueve, ¿no? O sea, cuanto mejor conozcamos la realidad empresarial, pues haremos, pues, una ciencia más rigurosa, ¿no? Y más aplicable también, ¿no? Ahí estaremos encantadísimos de que se sume cualquier empresa interesada. Y Álvaro, ya para acabar, una pregunta. ¿Cuál es el futuro que ves para vuestro proyecto y cómo ves un poco la evolución en los próximos años de vuestro Purpose Street Project? Pues mira, esta pregunta es muy buena, Rafa, ¿no? Y nosotros también, pues, hacemos nuestras reflexiones, ¿no? A ver, nosotros donde llevamos ya unos años poniendo el foco es en el diagnóstico, ¿no? Queremos desarrollar herramientas que nos permitan diagnosticar bien, ¿no? Claro, diagnosticar bien implica, pues, evaluar, primero poder medir y luego también poder analizar, ¿no? Poder analizar, pues, fortalezas y debilidades, por supuesto, poder analizar facilitadores, poder analizar relaciones entre las variables que nos permiten identificar los caminos críticos, pues, para poder potenciar lo que queremos potenciar, ¿no? Y luego también poder combinar quanti con quali. No solamente datos, los datos creo que son importantes, pero el quali te da profundidad y te permite Claro. contextualizar. Entonces ahí estamos trabajando, ¿no? Digamos, estamos trabajando en cómo cada vez mejoramos nuestras herramientas de diagnóstico, ¿no? Este es mi primer reto, ¿no? Segundo reto es, pues también llevamos 2 años, pues trabajando en toda una red en Iberoamérica, ¿no? Desde hace 2 años, un estudio que tenemos es el barómetro del propósito corporativo en Iberoamérica. Ya llevamos 2 ediciones. La primera edición conseguimos datos de cerca de 500 empresas. Este año, en esta segunda edición, hemos triplicado, hemos conseguido datos de más de 1.500 empresas. Y bueno, y ahí estamos trabajando, bueno, pues estamos trabajando con DCH, estamos trabajando con la COE, y este año pues se nos han incorporado, pues, bueno, y estamos trabajando con el IES, lógicamente, porque desde el principio el Claro. IES es, y estamos trabajando con 11 escuelas de negocio también en Latinoamérica, con las que estamos, bueno, pues impulsando esto, ¿no? Y luego esto, pues el tercer reto que tenemos es, pues, que cada vez que la ciencia que publiquemos, que generemos sea mejor, ¿no? Y pues seamos capaces de publicarla, pues, en revistas de más impacto, que nos permita, pues, llegar a más gente, ¿no? Porque la gente, lógicamente, pues lee las revistas que tienen más impacto. Entonces, son como los 3 retos en los que estamos trabajando y en los que estamos poniendo, pues, nuestros esfuerzos. Y me quedo con una curiosidad, aunque sabía que, aunque esa era una última pregunta, ¿hay más hambre de propósito en Iberoamérica? ¿O más curiosidad? ¿Se quiere trabajar más en ello? ¿Hay más interés? Después de escuchar un poco este futuro. Pues no me atrevo a contestar de esta pregunta, Rafa. Yo Vale, vale. digo, soy profe, no soy profesor y para mí el rigor es importante, ¿no? O sea, no me atrevo a Vale, vale. contestar. Te podría contestar, pero o sea, no tengo un Sí, criterio riguroso todavía que decir. Yo vale, me vale. reafirmo en lo que te decía antes, más que Sí, la sí, cultura, sí. más que Iberoamérica, más que Latinoamérica o España, más que el país, más que el sector, Sí, 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 sí. creo, lo que sí que me atrevo es, depende mucho del liderazgo. Sí, sí, sí. Hemos visto No, empresas total. latinoamericanas, por ejemplo, Mi Banco es una empresa latinoamericana, Sí, 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 sí. tiene un liderazgo clarísimo, ¿no?
tengo empresas aquí y tengo contraejemplos en los dos Los dos lados. Por lo cual, para mí lo que es determinante es el liderazgo de quien está arriba, ¿no? Si se lo cree y si tira para adelante. No importa tanto la geografía, sino lo importante es la persona que lo lidera, ¿no? Un poco. Muy bien, muchísimas gracias, Álvaro. Pues nada, Álvaro, la verdad es que nos quedamos con, yo creo que nos has compartido con nosotros pues muchas ideas que probablemente van a hacer reflexionar a muchas empresas, a muchos profesionales de la gestión de personas y también a muchos líderes sobre cómo andan en esto de vivir el propósito en sus empresas. Ideas que yo creo que son esenciales, ¿no? La necesidad de consistencia, ¿no? Como un elemento, como un factor esencial para realmente una implantación efectiva del propósito en una organización, y luego esto que has dicho al final de la relevancia del liderazgo, ¿no? Del liderazgo como un requisito imprescindible para que una empresa realmente pues, pueda vivir el propósito. Pues por nuestra parte, eso es todo, Álvaro. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado y nada, ya nos irás contando cómo avanza el proyecto. Perfecto, Santiago. Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad y seguimos, por supuestísimo, os iremos contando cómo vamos avanzando y en esta línea. Nada, muchísimas gracias, Álvaro. Bueno, mil gracias. Hasta luego. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Adiós. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Para no perderte ninguno de estos episodios, recuerda suscribirte en tu plataforma preferida. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iVoox y muchas más. Además, para seguir informado sobre el futuro del trabajo, puedes seguirnos en las redes sociales y en nuestra web www.futureforwork.com. Hasta el próximo episodio.